Sí. Padre, esta mañana te agradecemos que podemos venir aquí a congregarnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos cantar, Señor, alabanza, Señor, a ti, Padre, y ahora poder escuchar tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestro oído, Señor, para que podamos guardar, Señor, cada palabra, Señor, que se diga, Señor, por medio del pastor. Y que podamos, Señor, también no dejarlo solamente ahí guardado en nuestro corazón, sino ver, Señor, la manera en que podemos poner en práctica nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a los dos. El domingo pasado compartía con los hermanos en Hortaleza algunos datos realmente curiosos, pero que son verdaderos, ¿eh? Lo estuve después comprobando en internet y mirando por aquí y por allá. Y, a ver, un segundo. Justo tan lejos. Ahí, más cerquita de vosotros. Pues, en fin, puede parecer vamos, yo qué sé, que son fantasía, pero no, son verdad. Ya digo, porque estuve mirando además los personajes estos en internet, están ahí, sus fotografías, todo eso. Por ejemplo, Sterlach, que es un artista, él se define como un artista posthumanista, porque dice que el cuerpo humano es un concepto que ya está obsoleto. Y entonces, para demostrarlo, se ha implantado una oreja en el brazo izquierdo, aquí a la altura del hombro, y entonces ha conseguido, pagándolo, claro, pero que haya pues, un sistema de riego sanguíneo, de forma que, o sea, no es un pegote ahí que se le cae, ¿no? Sino que es una oreja que tiene vida, sorda, eso sí, pero que tiene vida. Y entonces va el hombre por ahí, podéis ver las fotos de este buen hombre ahí con su tercera oreja, ¿no? Los Lichi es un matrimonio británico, los dos son sordomudos. Pero sabéis que eso no es algo, digamos, hereditario, o sea, no tiene que ver con eso, ¿no? Pero ellos son sordos. Y, sin embargo, ellos han decidido recurrir a la ingeniería genética para garantizar que sus hijos sean, desde el nacimiento, también sordomudos como ellos. Porque insisten que ser sordomudo no es una discapacidad, es que eso les hace formar parte de una minoría cultural. Y quieren que sus hijos formen parte de esa minoría cultural. Así que, aunque no estuviera previsto genéticamente, pues serán sordomudos. Dicho sea de paso, mirad si esto es verdad de verdad, que el otro día lo comentaba con Laura Zambrana, ella trabaja en un colegio con niños con diferentes problemas y tal, y me decía que esto, que es así, que ella tiene algunos niños que son sordomudos y muchos de los padres se niegan a que les pongan ningún tipo de implante, ni los aparatos estos de sordera, porque cree que no son ni mejor, son diferentes, que son, pues eso, una minoría cultural. Y este Greg Ford, que no solo es norteamericano, sino que es psicólogo, se ha hecho amputar una pierna sana, para demostrar hasta qué punto es dueño de su cuerpo. Y entonces he dicho, el cuerpo, como es mío, pues hago lo que me da la gana con mi cuerpo. ¿No? Ahora dicen, sujeta el cubata. A que no tiene... a que no me corta... Que me corta la pierna. Dice, sujeta el cubata. Y se amputa la pierna. ¿Vale? Y Jewel Shopping, otra chica norteamericana, pero bueno, no es significativo eso, ¿no? Pues esta chica... tenía el sueño de ser ciega. Y entonces se ha echado el líquido corrosivo a los ojos y se ha quedado ciega. Bueno, y el Ren Xiaoping que es un médico chino, está embarcado en un proyecto para hacer trasplante de cabezas. ¿Vale? Entonces, uno dice, pero mira cómo está la cosa, que esto, hombre, resulta curioso, pero tampoco nos extraña mucho. O sea que, pues sí, perfectamente posible, ¿no? Tal como estamos y tal como va la cosa. Y esta es la cuestión, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
y cómo está la sociedad y cómo está el entorno que nos rodea y todo este tipo de desquiciamiento general. La cuestión es, ¿cómo miramos a esta gente? ¿Y qué es lo que despierta en nosotros este desquiciamiento? Ya lo sabéis, en todos los sentidos, ¿no? En fin, no vamos a recordar más ejemplos. Y yo recordaba al profeta Jonás, que fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana, opuesta a Dios, idólatra y todo aquello. Y Jonás los veía y decía, miraba al cielo y decía, destrúyelos, unos impresentables. Y sin embargo Jesús, cuando miraba aquella ciudad de Jerusalén, que días después de su entrada, recordáis en Semana Santa, ¿no? Recordamos, que días después le iban a hacer ejecutar, dice que cuando Jesús miraba a aquella gente, sentía compasión. Así que esto es lo que yo quisiera trasladaros, ¿no? Que en medio de una sociedad tan desorientada, tan desquiciada, que ha perdido la perspectiva de las cosas, pero ya no por hablar de temas sociológicos generales, ¿no? La gente con la que tratáis, los amigos, los otros, los compañeros, los vecinos y tal, unas ideas, unos planteamientos de vida, unas cosas tan, o sea, tan, eso dicen en Valencia, ¿no? Sense trellat, o sea, sin ningún tipo de sentidos y todo eso. Vale, de acuerdo, ya es así. ¿Y qué hacemos? ¿Que caiga la ira de Dios sobre todo y acabe con todo? ¿O podemos ser un poquito de luz en medio de tanta oscuridad? Y aportar algo que de verdad sea bendición, a pesar de tantas cosas con las que pues, no podemos estar de acuerdo, con las que no podemos sintonizar, ¿no? En el libro del profeta Isaías hay una imagen muy sugerente. Ya sabéis que yo, ya con esta edad, los conceptos se me atraviesan, pero a mí lo de las imágenes eso me ayuda, como a los niños, lo entiendo mejor. En el capítulo 42, dice el versículo 6, habla del siervo de Dios, ¿no? Dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas, que seas luz en la oscuridad. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles toman este texto y lo hacen propio. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé toman este versículo del Antiguo Testamento y se lo aplican a sí mismos, por extensión a los creyentes. Hechos capítulo 13, versículo 47. Así nos ha mandado el Señor diciendo a nosotros, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para que seas luz. Cuando pensamos ya no en nuestra sociedad, que es una cosa así abstracta, ¿no? Sino en la gente que nos rodea, los que saludamos en la escalera de casa, los compañeros de trabajo, los amigos, en fin, todo eso, ¿cómo son? Pues efectivamente no son creyentes, son rebeldes a Dios, ¿no? Son personas que viven de espaldas a Dios. Ya lo sabéis porque me lo habéis oído mucho, pues ya, claro, me repito mucho, ¿no? Pero no, ser rebelde no quiere decir que sea mala gente. Hombre, en general, los seres humanos cuando se levantan por la mañana no se levantan con la intención de asesinar a 15 o 20 personas todos los días. Normalmente se levantan pues para sacar su vida adelante y para sacar su familia y todo eso, ¿no? Entonces, a veces decimos, los seres humanos son pecadores. Y bueno, pero a ver, pecadores. Quiere decir que no tienen a Dios en cuenta en sus vidas. Esa es la cuestión.
son rebeldes para con Dios, viven de espaldas a Dios, no le tienen en cuenta, no cuenta para ellos. Entonces, viven a su manera, ¿no? Ya me lo habéis oído citar a veces al gran filósofo y pensador Frank Sinatra, que decía que él vivía, ¿cómo? A su manera, efectivamente. ¿Veis cómo hay filosofía también? A su manera, que no tiene por qué ser una mala manera, pero es al margen de Dios. Y claro, vivimos de espaldas a Dios, somos rebeldes para con Dios, y por eso es, ¿no? Dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios, excluidos de la presencia del Señor. Pero no porque Dios diga, pues no os quiero. No, hombre, pues si tú le das la espalda, pues te excluyes, claro. Y eso tiene consecuencias en esta vida, y si vivimos de espaldas a Dios en esta vida, viviremos en la eternidad también sin Dios. Así que es verdad, son rebeldes. Y además es una sociedad, eso sí, muy narcisista, muy centrada en el culto al cuerpo, la satisfacción de los sentidos. Decía no sé quién, cada vez hay más gimnasios y menos bibliotecas. Y menos librerías, por supuesto, ¿no? Y fijaos, esto es del 2021. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, se llama así, ¿no? Bueno, pues hace 2 años dice que hubo en España 204.500 intervenciones de cirugía estética, que cuesta una pasta, dicho sea de paso, por lo que tengo entendido, ¿vale? No es que yo no he pedido presupuesto todavía. 200.000 operaciones de este tipo, ¿no? Por cierto, casi el 20% de las operaciones a varones, no son cosas ya de mujeres. Es decir, ese sentido narcisista de las cosas, de cuidar de mí, de que qué bonito soy. Podíamos añadir elementos de crítica y por tanto también de rechazo, pero esta sociedad, estas personas que nos rodean, la gente con la que tratamos, son personas profundamente desorientadas, ¿no? Podíamos volver a mencionar este que se pega la oreja aquí, el otro que se corta la pierna, Dios mío, pero cuánta confusión, ¿no? Cuánta confusión, cuánto andar de acá para allá, perdidos, desorientados. Decía alguien que parecemos borrachos a caballo, que vamos, que no sabemos, ¿no? Y además asustados. La gente tiene mucho miedo. Hay unos datos estadísticos, o sea, muy solventes. Fijaos, dice que el 75% de los jóvenes, entre 16 y 25 años, no ven por venir. Más del 30% no quiere tener hijos. Tienen una percepción de la vida tan amenazante que no quieren tener hijos, no desean para sus hijos algo que ellos temen que puede ser horroroso. Más del 50% de los ciudadanos está convencida que a la humanidad no le queda más de 100 años de vida. Algo así como el 50% de la gente pues cree que no le queda más. ¿Por qué? Pues porque creen que a lo largo de sus vidas sufrirán algún tipo de desastre, pero de estos apocalípticos, de estos tremendos, sea por el cambio climático, por el agotamiento de los recursos, por el crecimiento de la población mundial, por las pandemias, por el colapso económico, por la guerra nuclear o una guerra biológica, todo eso que es algo sobre lo que continuamente escuchamos cosas, pues ha terminado creando un sentir de miedo, de pánico. Entonces, es inevitable que ante esa percepción de la vida, las actitudes sean pues las que son, ¿no? Y entonces por eso vuelvo al principio. ¿Qué opinión nos merece la gente? ¿Qué opinión nos merece las personas que nos rodean? Como os decía, ¿no? Jonás decía, pues estos son unos paganos, nada, la ira de Dios sobre ellos, ¿no? Pero mirad, cuando Israel, Judá en concreto, estaba en la cautividad en Babilonia,
Dios mandó a decir a aquel pueblo a través del profeta Jeremías, ¿recordáis? Procurad la paz de la ciudad a la que os hice transportar y rogad por ella al Señor. Y Babilonia no era solo una ciudad pagana, no, es que además era la capital del imperio que había arrasado Judá, había destruido la ciudad de Jerusalén, había triturado el templo, había acabado y se había llevado lo mejorcito del país, se lo había llevado como esclavos a la cautividad. ¿Qué pensar de aquella ciudad, de aquella gente, no? Pero Dios les dice, no, pues procurad su bien, procurad la paz. Jesús, el texto en el Evangelio de Mateo dice que caminaba por ciudades y aldeas. Conocía bien aquella sociedad, aquella gente que parecía religiosa, pero ya lo sabéis, su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿no? Y dice el texto que al ver las multitudes, ¿no? ¿Qué pensó? ¿Qué le produjo eso, no? O sea, rechazo, indignación, en fin, no. Dice que al verlas tuvo compasión de ellas. Y lo que vio, lo que le sugirió es que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. Hay un texto, ya lo sabéis, en la entrada triunfal, ¿no? Cuando, al principio de esta semana, ¿no? El Evangelio de Lucas dice que cuando llegó cerca de la ciudad, que tenía una visión así de la ciudad, de la gente, vería allí el bullicio, los jíbaros que venían, todo aquello. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró. Ah, qué cosa, ¿no? No se echó las manos a la cabeza, banda de incrédulos, voy a arrasaros con todo. Al ver a aquella gente más perdida que nada, desorientada, confusa, metida en, yo qué sé, religiones paganas, líos de hipocresía, injusticia, todo aquello, lloró. Dicen, ay, si tú también conocieras al menos hoy lo que es para tu paz. El Evangelio de Mateo, en este mismo contexto, en esos días, recoge otra expresión de Jesús que es una expresión doliente y dolorida, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Te voy a triturar, ¿no? Se acaba. No. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? A ver, esto es, muy interesante, porque ante tanta rebeldía, ante tanto alejamiento de Dios, ante tanto desorden, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Darles muerte. No, se dio Él a la muerte por ellos. Eso es el Evangelio. Mirando a aquella caterva de gente impresentable, dijo, pues yo voy a dar mi vida por vosotros, para pagar por todas vuestras culpas de todos vosotros que sois unos impresentables. Que sois unos impresentables, pero yo os quiero. Yo recuerdo, se bautizó en la otra iglesia donde estuve, una persona que por años había estado yendo al grupo de alcohólicos anónimos que se reunían en la iglesia, ¿no? Y vinieron algunos amigos de él y invitamos a un pastor a predicar, que fue la primera persona que le habló a este hombre de Jesús, ¿no? Y esto se dirigía a este y a los amigos y decía, vosotros sois unos pringaos, todos vosotros. Pero Jesús se pringó por vosotros. Y esa es la realidad del Evangelio, ¿no? Y de la misma manera nosotros, enviados entre las personas que nos rodean para reproducir, no el talante ¿de quién? De Jonás, sino el talante de Jesús. ¿Qué significa eso? Pues significa ser luz. En medio de tanta oscuridad, en medio de tanto caos, en medio de tanta ruina, en medio de todo eso, con la que no podemos estar de acuerdo, con lo que no podemos sintonizar, que no podemos darlo por bueno, pero llamados a ser luz, a ser luz. Ahora vienen las luces de Navidad. En el origen, esa era la intención, que fuera un recordatorio de la luz, ¿no?
Y en Navidad solemos recordar el texto de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio luz. En medio de tanta oscuridad, acordaos de esto, en medio de tanta oscuridad, la oscuridad del pecado, de la maldad, de la injusticia, en medio de tanta oscuridad ha brillado la luz. Y Dios, el Eterno, el Espíritu, todo eso, sí, pero se ha hecho uno de nosotros para acercarse a nosotros, para demostrar que a pesar de toda nuestra fealdad moral, a pesar de todo nuestro pecado, a pesar de nuestras tonterías, a pesar de todo, pues nos quiere. Y quiere que nos volvamos a Él, que no sigamos de espaldas a Él, que nos volvamos a Él, ¿no? Así que ¿qué hacer? Pues ser luz. Y ser luz, ¿cómo ser luz? Pues anunciándola, ¿no? Esta mañana tenía que hacer la escuela dominical en Hortaleza, ¿no? Hablábamos de la espiritualidad. Hay una espiritualidad, porque hoy todo es espiritualidad. O sea, hay gente que se conmueve espiritualmente cuando hay un golazo así de estos ahí de cabeza que tal. Bueno, aquí todo el mundo, la espiritualidad del no sé qué, el otro abraza un árbol y todo es espiritual, y bueno, de acuerdo, vale, pero al final, si todo es espiritual, nada es espiritual. Pero estas espiritualidades de hoy, muy interesante, porque son espiritualidades donde no cabe el prójimo. Porque de lo que se trata es de sentirme bien. Y toda la gente busca cosas espirituales y prácticas de espiritualidad de todo tipo para sentirme bien. El prójimo no cabe. Porque además, normalmente el prójimo es un incordio y entonces te fastidia la vida. Pero una espiritualidad donde no hay lugar para el prójimo no es una espiritualidad cristiana. Y la manera en que nosotros mostramos interés, aprecio por nuestro semejante, pues es anunciarles la luz, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que hay que hablarles del amor de Dios, del amor de Jesús. Por cierto, que no me quiero quedar con las ganas de decirlo. A ver, el llamado, y esto lo puedo yo pelear aquí con quien haga falta, el llamado del Señor no es a predicar el Evangelio. El llamado del Señor es a amar a la gente. Y porque amamos a la gente, les compartimos el Evangelio. Mirad, hay personas que aman más la evangelización que la gente a la que evangelizan. Y se les nota. Porque cuando es eso, cuando lo que está en mi corazón es la evangelización. A ver, que lo entiendo, ¿vale? Que no, en fin, todo, pero bueno, espero que me entendáis también a mí. Pero cuando alguien dice que lo que ama es la evangelización, yo en el corazón llevo la evangelización. Eso está a esto de acabar metido en estrategias técnicas y, como de otro pasito más, en la manipulación de la gente. No. Entonces estamos llamados a amar a la gente. Y porque amamos a la gente queremos traer luz en sus vidas. Y claro, les hablamos del Señor. Y les pedimos lo que nos dice el Señor que hagamos, ¿no? Reconciliaos con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Necesitáis luz en vuestra vida, pero si es que eso sería maravilloso para vosotros, pondría orden, pondría claridad, pondría sentido. Bueno, lo que habéis vivido vosotros, ¿no? Pues, pero eso es a impulsos, no de un requisito, un deber, no. Eso es a impulsos del amor, la manera en que Dios lo hace con nosotros. Y mostrarlo en nuestro vivir también, ¿no? Así que no quiero enrollarme mucho más, pero volvemos al principio de nuevo. ¿Qué sentimientos nos inspira la gente, ¿no? ¿Cómo se mueve nuestro corazón ante el desquicie que no hay por dónde cogerlo, de que tal, que si el sexo fluido, que si el otro de no sé qué, que si todo esto que es un desastre porque trae desastre a las vidas de la gente, no por otra cosa, ¿no? Porque está ahí. ¿Cómo miramos, no? ¿Cuál es nuestra mirada hacia el prójimo? Pues
Pues solo puede ser la mirada compasiva de Jesús, ¿no? Miraba a aquella gente, aquella gente que estaba a 5 días, a 4, ¿cuándo era eso? Que pedían a gritos su ejecución, ¿no? Era el viernes eso, yo nunca manteo, yo esto de la Semana Santa se me hace un lío. Apenas unas horas de que toda aquella gente dijera, crucifícale, danos a este sinvergüenza Barrabás, le preferimos que no al otro y tal. Entonces miraba todo aquello y sentía compasión. Mirad, las personas con las que nosotros tratamos y las personas que se acercarán a la Iglesia, al Evangelio, pues son personas que vienen muy averiadas. A veces nosotros, de alguna forma, no sé cómo, pero pensamos que la gente primero tiene que cambiar y luego venir, ¿no? Para no escandalizar. Pero, ¿de dónde hemos sacado eso? Tendrán que venir como están, como son. Este que acaba de hacer no sé qué, esta pareja homosexual que viene de no sé cómo, aquel que no sé cuántos, pues lo que son y como son, pues ¿cómo van a venir si no? Acoger no significa aprobar. Es decir, que nosotros tengamos un trato cercano y un trato cálido con personas que tienen criterios morales radicalmente distintos a los nuestros, no significa que los damos por bueno. Y han de saberlo. Pero eso no significa rechazar. Esa es la cosa ahí vital en un tiempo como el nuestro. Y yo en eso siempre pienso en la figura de Jesús. A ver, vamos a decirlo bien. Dice el Evangelio que Jesús estaba rodeado, escuchadlo, yo en fin, lo siento, luego si quieres lo borras de la grabación. Estaba rodeado de putas y de sinvergüenzas. Eso dice el Evangelio. Pero él era un maestro de la ley, o sea, él enseñaba la voluntad de Dios. Él enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre eso no había dudas. Era rotundo en la enseñanza, pero estas personas que vivían de una manera tan ajena a lo que Jesús enseñaba, sin embargo, no se sentían rechazados por él. Oye, eso es muy curioso, ¿no? La gente, de hecho, reprochaba a Jesús que siempre andaba rodeado de gentuza. Era verdad. Pero esa gentuza sabía muy bien lo que Jesús pensaba acerca de las cosas que ellos hacían y que no las aprobaba. Pero se sentían queridos. Esa idea de, más que una idea, esa actitud de no estoy de acuerdo en lo que haces, pero te quiero, eso es lo que mejor reproduce el carácter de Jesús y la actitud de Jesús para con la gente. Es que no deja de ser, pensarlo un poco, ¿no? Tan llamativo. ¿Cómo es que alguien que denuncia el mal está rodeado de los malos que se sienten, claro, se sienten acogidos? Porque toda esta gentuza, realmente, que lo eran, claro, rechazados de todos, pero de este Jesús no. ¿No? Algo, claro, eso no lo recogen los textos, o sea, no se puede recoger en letras, ¿no? Pero, ¿qué atmósfera generaba Jesús a su alrededor que podía hacer declaraciones rotundas que descalificaban el estilo de vida de aquellas personas y, sin embargo, le buscaban? Bueno, ese es nuestro llamado. Ser luz en medio de la oscuridad, pero mencionaba, ¿no? Esa luz, lo único que soy capaz de hacer de bricolaje fue cambiar una bombilla y me equivoqué. Me dijo vino Esteban Díaz, esta luz blanca, ni sabía yo que era, es verdad, una luz cálida, hay que poner una luz cálida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser luz, efectivamente. La devolví, vamos, fui corriendo a cambiarla, porque claro, ya no doy una. Vamos. Y es verdad, pero hay verdad, ¿eh? Mirad, las salas de tortura
No, lo vemos en las películas. Las salas de tortura son muy luminosas, ¿no? Esa luz blanca potente. No, no. A veces la Iglesia se ve así a sí misma, ¿no? Una luz que descalifica, que sentencia, que venga, que dale, ¿no? Hay otra luz, esa la he visto en las películas, porque yo en casa no, pues esa no la podemos, ¿no? La luz de las chimeneas, ¿no? Una chimenea, un salón, una luz cálida, acogedora. Eso, ser esa luz que acoge, aunque no aprueba, y no debe aprobar, lo que no puede estar, ¿no?, ser aprobado, pero que acoge. Y eso nos pone en, digamos, en la situación privilegiada de poder dirigirnos a cualquier persona, el último desecho humano que pueda haber, y decirle: acércate a Jesucristo. Pon luz en tu vida. Y ven con la ruina que eres, si no pasa nada. Con todo el estropicio, con todas tus equivocaciones, con todos tus errores, con todas tus miserias. Ven. Porque en el corazón de Dios, para con toda la humanidad, sin distinción, lo que hay es una actitud de acogida para restaurar, para tomarnos donde estamos y en la manera que estamos y restaurarnos, para no dejarnos igual. Así que cada uno de los que estamos aquí, invitados a acercarnos a este Jesús, a dejarnos iluminar, ¿no? A veces nos cuesta porque uno a veces incluso ha peleado con cosas y no las ha podido resolver y las termina escondiendo ahí en lo oculto de lo oculto, ¿no? No, deja que entre la luz, porque no es una luz acusadora, no es una luz que viene a humillar, es una luz que viene a levantar, a restaurar, a bendecir. Dios mismo, en Jesucristo, para traer vida. Así que acércate. Ya lo sabéis, siempre esto le pone a algunos de los nervios. Acércate, no a esta iglesia. La gente dice: no, hombre, no, a esta iglesia sí, que está en la iglesia, que no. Tú, acércate aquí si quieres, pero tú acércate a Jesús. Y deja que su luz llene tu vida. Amén.